Buenos días, mi nombre es Andrea Sánchez, soy residente del Hospital Universitario Puerta del Mar y hoy vamos a hablar del lupus eritematoso cutáneo en respecto a la histopatología y actualización del tratamiento. Este es un breve índice de los conceptos que vamos a tratar hoy. Y inicialmente me gustaría transmitir que el lupus eritematoso de manera tradicional se ha agrupado en función de conceptos histopatológicos y conceptos también clínicos en subgrupos en relación al lupus eritematoso cutáneo específico y lesiones cutáneas no específicas del lupus. ¿Específico por qué? Pues porque tienen generalmente la histopatología a nivel de la interfase dermis-epidermis, una dermatitis de interfase como ahora veremos, que es característica de esta enfermedad, así como en otras, ¿vale? Es verdad que existen algunos tipos de excepciones, como luego veremos, sobre todo dentro del grupo del lupus eritematoso cutáneo crónico, que no presentan ese tipo de lesión a nivel histopatológico y luego explicaremos un poco el porqué y de manera más específica el tipo que es. En términos histopatológicos, lo primero que quiero transmitir es que estos hallazgos van a depender del subtipo. Es verdad que en la práctica clínica van a existir solapamientos histológicos entre el lupus, bien sea agudo, subagudo o discoide, que es el más común dentro del lupus eritematoso crónico. Pero es verdad que existen como rasgos histológicos característicos para nosotros decir que estamos ante un lupus. Y ya en función del subtipo, como por ejemplo el lugar de infiltración inflamatorio, así como otros tipos de hallazgos histológicos, van a ser más característicos de un tipo o de otro, pero en común van a tener generalmente una dermatitis de interfase, como antes explicado, para ser, por así decirlo, lupus eritematoso de esas lesiones específicas, así como infiltrado inflamatorio linfohistocitario, inflamación perianesial con tapones foliculares y cicatrices. Estos últimos es más frecuente, como luego veremos, del lupus eritematoso discoide. El lupus eritematoso cutáneo agudo va a presentar una inflamación mucho más superficial en los estratos de la dermis y en los estratos de la epidermis a nivel de la región suprabasilar. Ya se va extendiendo hacia más superficial en la epidermis y más en profundidad en el subagudo, y en el crónico, en el discoide, va a tener ya incluso infiltración perianexial y perivascular a nivel de por linfocitos generalmente. El túnidus, que es un tipo dentro del crónico, aunque hay discordia en FEDIDE, incluso se prevé una nueva clasificación dentro del lupus eritematoso intermitente, por lo que luego explicaré. Y aquí existe casi o nula afectación de la interfase, ¿vale? Empezamos con el lupus eritematoso cutáneo agudo. Aquí mucha letra, pero simplemente lo que quiero transmitir es que los hallazgos generalmente van a ser sutiles. Van a presentar generalmente a nivel de la histopatología estos pacientes una leve degeneración vacuolar de la capa basal y van a existir cuerpos coloides que no van a ser más que queratinocitos apoptóticos. Eso va a dar lugar a una dermatitis de interfase en relación pues a esa infiltración no muy característica por linfocitos de esa unión dermis-epidermis, ¿vale? Y muchas veces este tipo de pacientes lo que vamos a ver es que el hallazgo más característico va a ser el acúmulo de mucina a nivel de la dermis, sobre todo dermis superficial. Aquí podemos observar una imagen que es verdad que existe esa degeneración vacular, pero como luego veremos no va a ser tan característica como en relación a otro tipo de histopatología en otro subtipo, ¿vale? A nivel de la... Tampoco existe una gran hipertrofia, o sea, hiperkeratosis, perdón, en términos de la capa córnea, pero también podemos observarla, ¿vale? También podemos observar alguna queratinocito apoptótica, algún cuerpo coloide, ¿vale? Ahí, aquí. El lupus eritematoso cutáneo subagudo, aquí vemos una mayor infiltración a nivel sobre todo de la dermis superficial, una mayor degeneración vacular y ya empieza a existir un poquito más de acantosis en la capa correspondiente de la epidermis. Además, una infiltración mucho más marcada a nivel periaxial y a nivel perivascular. Este es otro ejemplo, incluso se puede ver ahí incontinencia de pigmento. Y aquí ya se ve verdaderamente los hallazgos que antes estábamos explicando en relación al lupus, que en el lupus eritematoso cutáneo crónico, el más característico es el discoide. Sobre todo a nivel de la izquierda de la imagen podemos observar en la unión dermis-epidermis esa infiltración linfohistocitaria
ese marcado taponamiento folicular, incluso con esa gran hiperkeratosis y una gran degeneración de la interfase dermis-epidermis a nivel de esa degeneración vasculopática, que es que no se ven incluso ni la interfase, en este caso a nivel de la imagen. Podemos observar también acúmulo de mucina que ya se extiende incluso a capas más profundas de la dermis. Aquí vemos otro tipo del lupus eritematoso cutáneo crónico, que es la paniculitis lúpica, y podemos observar sobre todo infiltración perivascular y a nivel de la hipodermis esa infiltración linfocitaria en relación del lobulillo. Aquí podemos ver en el lobulillo pues esa infiltración tan característica en estos pacientes, como hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades sistémicas. Es muy útil, además de la inmunohistoquímica, inmunofluorescencia directa, perdón, también el marcador CD123, que nos va a ayudar sobre todo a caracterizar de que en la piel, en la biopsia, existen células dendríticas de tipo plasmocitoide, que está en relación sobre todo a la fisiopatología de esta enfermedad, como luego explicaré, ¿vale? Aunque no es específico de esta enfermedad tampoco. El lupus túmido, como he explicado antes, existe discordancia entre diferentes autores en caracterizarlos dentro de este grupo de lupus específico, porque existe un daño mínimo, incluso en casi ninguna de las biopsias obtenidas, del daño a nivel de la interfase. Lo que sí tienen este tipo de pacientes muy característico es el acúmulo de mucina, que se puede ver a nivel de la imagen de la derecha en esta tinción con hierro coloidal, ¿vale? De color azulado. Se puede observar la mucina. El tratamiento, no me voy a meter a hablar de manera pormenorizada de todas las etapas del tratamiento, esto es una guía de práctica clínica, pero simplemente quiero transmitir lo que voy a hablar hoy, que va a ser simplemente una revisión de los agentes a nivel sistémico cuando existe refractariedad a los tratamientos de primera y segunda línea recomendados, ¿vale? Y antes de empezar con eso, me gustaría transmitir 3 ideas importantes que creo que son necesarias saber antes de enfocar el tratamiento de estos pacientes. Primero, me gustaría decir que a nivel del lupus, cuando tenemos un paciente, es interesante e importante descartar, sobre todo cuando estamos ante lupus eritematoso agudo, la presencia de enfermedad a nivel sistémico. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos van a ir enfocados sobre todo a la organicidad a nivel de otros órganos, pero se debe de intentar utilizar algunos en ese caso de que también tengan efectividad o eficacia en la piel. Y el problema está en que muchas veces son refractarios los tratamientos utilizados para la piel con respecto a la organicidad sistémica y viceversa. Ese es el primer problema. El segundo problema es que los tratamientos van a tener una eficacia diferente en relación del subtipo de la enfermedad en la que nos encontremos. Y por último, decir que existen pocos ensayos en términos de lupus eritematoso cutáneo, específicamente sin enfermedad sistémica, por lo tanto, casi todos los fármacos que vamos a utilizar van a ser fuera de ficha técnica y sin conocer verdaderamente la eficacia verdadera del fármaco. Por lo tanto, existe una justificación importante para valorar otro tipo de terapia futura en relación a pacientes con lupus eritematoso cutáneo, debido a la resistencia actual de los tratamientos existentes y la patogenia en relación a esta enfermedad, que va a dar lugar a ese enfoque terapéutico en las investigaciones, va a ser generalmente pues, factores desencadenantes que van a producir una inflamación autoamplificada, en nuestro caso sobre todo en términos de radiación ultravioleta, produciendo una apoptosis de queratinocitos que va a dar lugar pues, a una respuesta exacerbada por parte de esas células dendríticas que antes yo comentaba en la histopatología, dando lugar a señalización a partir de interferón tipo 1 como otros mediadores y van a dar pues esa respuesta de inflamación autoamplificada. Por lo tanto, vamos a hacer un enfoque terapéutico en los fármacos que ahora veremos en relación al interferón tipo 1 y a los queratinocitos. Empezamos por el anifrolumab, que es un fármaco que va a bloquear la subunidad 1 del receptor de interferón tipo 1 y se han visto, como antes he explicado en los ensayos, el lupus eritematoso sistémico. Este fármaco ya está aprobado en lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Pues porque se vio en este artículo, en los ensayos clínicos correspondientes,
que estos pacientes tenían una buena respuesta y en relación a nivel cutáneo se vio en análisis posteriores que mejoraba el 62% en relación al placebo y tenía una respuesta bastante rápida. ¿Qué observaciones y comentarios podemos hacer, sobre todo a nivel de desafío futuro? Pues que faltan datos específicos para los pacientes con un lupus eritematoso cutáneo sin enfermedad sistémica. ¿Por qué? Pues porque cada tipo de lupus a nivel cutáneo va a actuar de una manera diferente al fármaco y no tenemos esa respuesta para poder hacer una buena indicación. Y por supuesto porque los pacientes que se han estudiado son con lupus sistémico, que tampoco van a tener la misma respuesta que si no tuviese el lupus sistémico el paciente. Por lo tanto, en un futuro ya se están planificando estudios específicos para ver ese tipo de eficacia. El deucravacitinib es un fármaco que es un inhibidor oral JAK, que es muy selectivo y por lo tanto va a producir, inhibidor de la tirosin kinasa 2 y va a producir inhibición de la señalización de esas interleuquinas, así como del interferón, que hemos visto en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos se ha visto otra vez en pacientes con lupus eritematoso sistémico, en eficacia en términos de cutáneo con la escala CLASI, se ha visto que el 69,6% de estos pacientes presentaban mejoría y también rápida, como con el anifrolumab a la semana 8 de tratamiento. De cara al futuro se están haciendo ensayos actuales en proceso en términos del lupus aquí ya sí cutáneo en relación al subagudo y al crónico, así como en relación al lupus eritematoso sistémico en fase 3, ¿vale? Por lo tanto, en términos de conclusión, simplemente decir que es eficaz el lupus eritematoso sistémico con una alta respuesta cutánea, pero que se están haciendo ya estudios, sobre todo para categorizar de manera más específica las respuestas en otros subtipos. El itifirumab es una terapia dirigida a un anticuerpo humanizado contra la célula dendrítica, que es aquella que va a empezar la respuesta de la actividad inmune en relación a la inmunidad innata con el interferón tipo 1, entre otros. ¿Qué se ha visto? Se ha visto en términos del lupus cutáneo subagudo y discoide. Aquí sí ha habido una diferenciación en subtipos en términos de estadísticos, que existe una mejoría porcentual en la escala CLASI a las 16 semanas en todas las dosis de tratamiento. Y en términos de lupus eritematoso sistémico, que generalmente en términos de lupus cutáneo, el más frecuente es el lupus cutáneo agudo, se ha visto que no existe o que no se alcanzó significancia estadística, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer un poco la correlación de que generalmente este fármaco no va a ser muy útil en pacientes con un lupus agudo, aunque no es del todo correcto, porque también existen pacientes con lupus subagudo o lupus discoide que puedan tener organicidad. Por eso digo que es importante de cara al futuro, como se está haciendo con este fármaco, hacer el estudio pormenorizado en pacientes con lupus cutáneo, ¿vale? Como en este caso lupus subagudo y lupus crónico, que es lo que se está haciendo actualmente con este fármaco. La iberdomide es un fármaco muy interesante porque se une al cereblón, que es una proteína que va a inhibir, que va a inducir la poliubiquitinización y eso va a dar lugar a la activación proteasomal. Va a degradar factores de transcripción que van a hacer pues, un efecto inmunomodulador a numerosos niveles. Entonces, en este fármaco sí se ha hecho un estudio, un análisis estratificado por subtipos de lupus cutáneo y se ha visto que existe pues, respuesta sobre todo en términos de lupus subagudo y lupus crónico. Yo creo que en este tipo de fármacos no va a haber, si se hace un estudio de lupus cutáneo propiamente dicho, no va a haber significación aún así en este tipo de pacientes con lupus agudo porque como es el más frecuente en términos de lupus eritematoso sistémico, aunque se aumente la muestra, no va a llegar a la significancia estadística. Eso ya es opinión personal. Luego, con este fármaco se está viendo de cara al futuro que no hay planes para ensayo en fase 3, entonces podemos llegar a la conclusión de que es un fármaco prometedor para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico
Y para los subtipos de lupus eritematoso crónico, subagudo y crónico, con menor eficacia, como he explicado, en el lupus eritematoso agudo. Por último ya, el belimumab, que es un fármaco modulador, o sea, un anticuerpo monoclonal que va a inhibir el factor estimulante de células B. Está indicado como el anifrolumab en lupus eritematoso sistémico y ya está existiendo debido a estos resultados clínicos posteriores al ensayo clínico, que se vio con mejoría en términos mucocutáneos y en términos de vasculitis, pues este ensayo de fase 3, donde se está evaluando ya así las manifestaciones cutáneas a nivel de cada subtipo. Por lo tanto, estamos a la espera de ver verdaderamente la eficacia del belimumab en lupus eritematoso cutáneo. Como conclusión, el belimumab es eficaz para el lupus eritematoso crónico asociado a lesiones, o sea, en el lupus eritematoso sistémico asociado a lesiones de lupus cutáneo, en términos sobre todo de dominio, o sea, en términos de mucocutáneo y de vasculitis, pero se tienen que ver en otros estudios como el Belli-Skin en términos de manera más específica y en los diferentes subtipos. Y ya no me enrollo más. Para concluir, decir que la mayoría de los ensayos terapéuticos realizados hasta el momento se han ejecutado en pacientes con lupus eritematoso sistémico, como hemos ido explicando, y la valoración de la eficacia en las lesiones cutáneas se ha realizado como objetivo secundario. Por lo tanto, para conseguir el avance real en la terapia del lupus es necesario, o sea, cutáneo, es necesario que se diseñen estudios específicos y que tengan en cuenta, por lo tanto, los diferentes subtipos desde el momento en el que se reconoce la amplia heterogeneidad de la respuesta terapéutica de los mismos. Aquí vemos avances como el ipilimumab y el influmab, pero también se han visto en otros, como explicado, y nada, simplemente es esto lo que quería transmitir. Muchas gracias.